Vamos a ver entonces la clase que corresponde para nosotros, que es sobre la reparación del tejido. Ya lo había abierto ya. Caray. Aquí está. Vamos a ver acá para desplegarles la pantalla. Admitir. Aquí está. Reparación del tejido. Entonces la semana pasada vimos nosotros la parte de la inflamación. ¿Por qué se produce? Y cuál es su potencial objetivo. Pero lo importante es que vimos que también provoca daño. Partiendo de esa primicia, el propio agente ofensor provoca lesión y el mismo acto de la inflamación también provoca lesión al tejido involucrado y al tejido no involucrado. Entonces, la inflamación no debe ser eterna. Entonces, asumiendo que eventualmente la inflamación se acaba, ese potencial sitio de daño tiene que repararse. Entonces, en esta clase de hoy vamos a ver cómo el tejido se repara. Entonces, una vez que nuestros tejidos, el que más te guste, sufre daño, si un tejido sufre daño, es porque sus células sufrieron daño. Entonces, la única forma de repoblar el tejido es repoblando, la población, valga la redundancia, de células. O sea que las células remanentes tienen que proliferar para que puedan entonces poder tapar ese defecto. Por ejemplo, tú quieres levantar una casa, no la vas a levantar con 3 bloques y un saco de cemento y un saco de arena. No, tú tienes que comprar los materiales suficientes. Y entre más grande tú quieras hacer tu casa, más materiales tienes que comprar. O sea que dependiendo del tamaño de la lesión, la proliferación tiene que ser más o mayor todavía, es decir, menos, de verdad más. Entonces, esa proliferación del tejido o de las células estas se lleva a cabo gracias a unas proteínas que estimulan la proliferación que nosotros conocemos como factores de crecimiento. Entonces, dependiendo de cuál tejido sea el que se lesione, cuando ese tejido se va a reparar, las células remanentes tienen que proliferar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú te raspas la piel o te cortas la piel, las células de la epidermis no involucradas van a intentar reparar ese tejido. ¿Ok? Entonces, también el endotelio que resultó lesionado trata de crear nuevos vasos por angiogénesis para proveer el aporte sanguíneo para que ese tejido se pueda reparar y eventualmente el fibroblasto también prolifera. Recuerden ustedes que el fibroblasto secreta el colágeno y ese colágeno es el que provee el tejido conectivo para que se pueda generar la eventual cicatriz. Pues tienes aquí la lesión, tiene que llegar la inflamación, se forma el tejido de granulación que vamos a ver más adelante y eventualmente, si todo sale bien y el agente ofensor es eliminado, se forma una cicatriz de tejido conectivo gracias a la proliferación de estas células, las células remanentes, el endotelio y los fibroblastos. Bien, un concepto importante es que no todos los tejidos tienen la misma capacidad de regenerarse. Por ejemplo, su piel no tiene la misma capacidad de regenerarse que, por ejemplo, tus células de tu corazón, tu fibra muscular cardíaca. Entonces, un tejido se va a reparar en base a la capacidad que tenga ese tejido intrínseca de repararse. Los epitelios que tienen mucha tasa de proliferación, pues se reparan bien, pero otros tejidos que no proliferan tanto, por ejemplo, las neuronas y la fibra muscular cardíaca, estos tejidos no proliferan con la misma facilidad. Por lo tanto, la reparación va a ser incompleta, deficiente y hasta cierto punto nula. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos tejidos que le llaman tejidos estables, que son esos tejidos que por lo general no proliferan en condiciones normales. ¿Ok? Tejidos estables, por lo general, un ejemplo clásico es el hígado. Tu hígado normalmente no prolifera, ¿ok? A menos que exista un daño al hígado, más te guste, el ejemplo clásico es una cirugía que, ¡pum!, te quitaron un pedacito del hígado y entonces los hepatocitos remanentes van a reemplazar ese defecto. Entonces, ese hígado requirió un estímulo para comenzar a dividirse, pero puede ser también por una lesión aguda,
una hepatitis aguda, una hepatitis autoinmune. La cosa es que el hígado, cuando siente daño, él se comienza a regenerar. Un fenómeno similar ocurre con el riñón, compensa en tal caso, con el músculo liso, el endotelio. O sea, son elementos que proliferan, pero no porque le da la gana. O sea, ellos no se mandan. Tienen que proliferar en base a un estímulo. De más está decirles que las cosas que proliferan hacia el garete, entonces esas cosas terminan mal. O sea, esos crecimientos y esas proliferaciones sin control son las que terminan en los famosos o los infames cánceres. Y tenemos otra clasificación, que es el tejido permanente, que son células que definitivamente no proliferan. El mejor ejemplo es neuronas y músculo cardíaco. Por eso es que el daño a estos órganos es tan sensitivo, ¿ok? Porque son tejidos que definitivamente no pueden regenerarse. También aplica ahí un poquito el músculo esquelético, pero se ha visto que él tiene una celulita que se llaman células satélite que proveen algo de reparación. Pero por eso es que, por ejemplo, los derrames, la gente que chuletón derrame, esta vaina va a terminar mal, porque el cerebro no puede regenerarse como se regeneraría, por ejemplo, tu piel o tu epitelio de que más te guste, gastrointestinal, estómago, esófago. Los epitelios se regeneran mucho. Igual la sangre, si tú agarras y te cortas, te fracturas y pierdes 1 litro de sangre, digo, si vas a un hospital, cool, pero por perder 1 litro de sangre no te vas a morir. Pues sin embargo, por perder tejido neuronal, sí te puedes morir. Bueno, tú no el paciente, ¿ok? Entonces tú tienes células, recuerden el ciclo celular. La fase G1, la célula crece, la fase S, donde se replican las proteínas, el DNA, y la fase G2, donde ocurre la división, posteriormente en la M como tal, ¿no? Después se revisan si les interesa. Nosotros dimos eso en un momento, ¿verdad? Nosotros dimos una clase de biología celular. Repito, mezclo los cursos. Pero es para que tú veas que hay células que no cursan este ciclo celular ya. Por ejemplo, la neurona ya está en una fase quiescente ya. O sea, ya no se divide ni entra en ciclo celular. O sea que la neurona que se murió, ¿ok? Lamentablemente. Entonces, por eso es que perder neuronas, eso es preocupante, porque a diferencia de un epitelio, por ejemplo, que está aquí un hepatocito, si un hepatocito lo pierdes, los remanentes lo reemplazan. Pero si pierdes una neurona, ¿quién la reemplaza? Entonces, vean que dependiendo de qué tejido será afectado, el desenlace, o sea, la reparación es variable. Entonces, si llegó el daño, esa proliferación celular tiene que darse por un estímulo. Por ejemplo, si tu hígado sufre ¡boom!, una lesión quirúrgica, por decirte algo, se activan factores de crecimiento que le indican a los otros hepatocitos que tienen que activarse y proliferar para comenzar a reparar ese daño. Obviamente, cuando el paciente ¡boom!, le hacen la incisión, eso genera inflamación. Acuérdate que eso es lesión física. Eso es una especie de trauma. Un trauma limpio, pero trauma al final del día. Eventualmente ese trauma llegan macrofagitos. Entonces esos macrófagos comienzan a producir factores de crecimiento. Recuerda como el de la parte ya del macrófago este, que es el M2, o sea, el alternativo. Y también las células del estroma también aportan a tratar de comenzar a regenerar ese tejido. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué tan grande sea el daño, se secretan entonces factores de crecimiento de acorde a la situación. Entonces, ¿qué hace ese factor de crecimiento? Activa las células. Es como, por ejemplo, cuando ahorita en la mañana tú tienes hambre. O sea, y si tú tienes hambre, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a comer. O sea, no es que yo tengo hambre y ya, pues yo me voy a quedar aquí aguantando hambre. No, 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 no. Uno no está para estar sufriendo. Entonces, tu célula es igual. Cuando tu cuerpo sufre, tus células, que es las remanentes, las que siguen con vida, reciben señales que tienen que comenzar a proliferar. Entonces, su expresión de genes cambia y, si les corresponde, entran en ciclo celular y comienzan entonces a dividirse. Entonces usted sabe que el monocito, que es el que está acá arriba en grisecito, es el precursor del macrófago. Saben que el macrófago M1 es el de ataque, o sea, el fagocítico. Mientras que el M2 es el macrófago de reparación, o sea, el de la vía alternativa, que sobre todo se basa en esta citoquina, que a su vez también funciona como un factor de crecimiento, TGF beta, o sea, factor de crecimiento transformante beta.
Entonces, ese factor, gracias a la IL-10, que también es una interleucina antiinflamatoria, favorecen la formación de esto, fibrosis, que en este caso es la cicatriz. Pero recuerden que fibrosis hablamos que es una cicatriz de un órgano interno, pero realmente son términos que no son lo mismo, pero son muy similares. Bien. Entonces, el tejido que se lesione, una cosa importante es que es diferente a que se regenere y a que se repare. Cuando yo digo que se regeneró, es que el tejido quedó como de paquete, nuevecito. Cuando se regeneró es porque la función inicial se mantuvo. Sin embargo, cuando se reparó es porque se, literalmente le pusiste una cicatriz. Es como, por ejemplo, una pared se te raja. Entonces, quizás es mejor tumbar toda la pared y volver a hacerla de cero, con una mejor fundación. Eso es que yo la regeneré. Pero sin embargo, si la pared se me raja y yo nada más le emparcho la rajadura, eso es que yo la reparé. Probablemente esa pared con el tiempo vuelva a rajarse, muy probablemente. Entonces, esa regeneración varía dependiendo de qué tipo de tejido es el afectado y la severidad de la lesión. Lo mismo, no es lo mismo una incisión quirúrgica limpia que te corte con un machete. O sea, obviamente la lesión también importa. Por ejemplo, cuando el epitelio, el que más te guste, es el que se lesiona, la regeneración ahí es casi que total. ¿Por qué? Porque estas son células que proliferan mucho y que también tienen células madres en sus respectivos nichos. ¿Okay? La regeneración como tal no aplica para todos los órganos, porque por lo general tenemos células con una capacidad limitada de proliferar. Por ejemplo, eso que lo que les dije con el hígado, no todos los órganos lo hacen. Ejemplo, el corazón no hace lo que hace el hígado. Cuando un pedazo del corazón muere, muere, ¿ok? Ya se murió. Entonces veremos que, por ejemplo, aquí en la piel, la reparación del tejido depende de mucha señalización, donde participan células inflamatorias, citoquinas, que al final del día lo que hacen es intentar reemplazar ese tejido. En el caso de la piel sí lo logran, pero si no se puede lograr esa reparación, esa regeneración del tejido como tal, lo que toca es tapar el defecto, o sea, repararlo. Entonces, hay varios mecanismos de reparación tisular, dependiendo de qué órgano sea el afectado. Entonces, cuando vemos órganos cuya capacidad de regeneración es limitada, por ejemplo, pulmón, páncreas, entonces va a haber otros mecanismos que yo les voy a mencionar más adelante. Por ejemplo, si un paciente tiene un tumor en un riñón, entonces ese riñón, ¡clac!, se lo cortan y se lo sacan. Se llama una nefrectomía. Nefrec de riñón, tomía de extirpación quirúrgica. Entonces el paciente se queda con un solo riñón. Entonces no es que el paciente va a regenerar otro riñón de cero. Quizás con la piel sí ocurriría eso, pero con el riñón, que es un órgano sólido, no va a ocurrir eso. Entonces, el riñoncito que quedó va a compensar esa función renal y entonces ponte que este era el original y ves cómo él crece. Entonces ese riñón sufre una hipertrofia, una hiperplasia para compensar. Porque acuérdate que ese riñón ahorita va a trabajar por 2. Entonces, una cosa importante es que la reparación se puede dar si cuando curó la lesión quedó algo de tejido residual. Por ejemplo, si tienes un hígado y queda alguito de tejido residual, ese alguito de tejido residual puede comenzar a reparar todo el hígado. Pero si todo el hígado se dañó, lamentablemente ahí el daño va a ser total, que es, por ejemplo, lo que ocurre en la cirrosis. En la cirrosis todo el hígado está dañado. Por lo tanto, estos mecanismos de reparación ya no aplican, porque la cirrosis es crónica. Pero cuando el daño es agudo, no todo el hígado está dañado y el hígado remanente es el que entonces puede regenerar o reparar lo que sufrió lesión en este caso. Entonces, estamos asumiendo que son cosas autolimitadas. O sea, por ejemplo, la incisión quirúrgica la hicieron y se acabó. Pero, por ejemplo, cuando el daño es por infección, que el agente infeccioso es necio, es persistente y no se va, entonces la regeneración es incompleta. Entonces, en ese caso, sí va a sufrir el órgano una cicatrización, porque eso es un ataque constante. Sin embargo, el trauma es un ataque que ¡pum!, llegó y se acabó. ¿Okay?
El trauma ocurre una vez y ya se acabó, pero la infección sí va por lo largo. Entonces, frente al trauma, quizás la regeneración sí sea completa, pero frente a un ataque tipo infeccioso, ponte que, claro, esto estoy hablando si no se le da tratamiento al paciente. Por ejemplo, agarra una infección, una neumonía y no le des antibióticos para que veas qué va a pasar. O sea, el cuerpo va a tratar de regenerarse, pero no va a poder hacerlo porque las bacterias tienen mecanismos para causar mucho daño. Entonces, el daño infeccioso como tal se va a acompañar de mucha inflamación y eventualmente ese órgano no se va a poder curar completamente. O sea, que va a sufrir en el mejor de los casos cicatrización. O sea, depende, la regeneración depende de qué tipo de daño es el que sufre el órgano. Nuevamente, para mencionarlo y que quede lo más claro posible, el hígado es un órgano bien especial. El hígado prácticamente es único en su clase, porque él tiene esa capacidad de regeneración bien, bien curiosa. Normalmente, él no prolifera, pero él prolifera en base a estímulos. Estímulos que maten hepatocitos. O sea que él prolifera en función de lesión celular. Entonces el hígado, ¡pum!, lo cortaron, o ponte que él sufrió un daño por tóxico agudo. Por ejemplo, paciente que se tomó un frasco entero de acetaminofén. El acetaminofén solito es muy bueno, pero en dosis excesivas es hepatotóxico. Y eso genera daño agudo. ¿Ok? Entonces, ese paciente que tomó el frasco entero de acetaminofén porque se quería suicidar, bueno, parte de su hígado sufrió daño, pero quizás los hepatocitos que quedaron remanentes se activan. Entonces, esos hepatocitos les llega el mensaje por parte de citoquinas como la interleucina 6 y también por parte de las células de Kupffer. Las células de Kupffer son los macrófagos que se encuentran en el hígado. Y entonces, esos Kupffer comienzan a generar factor de crecimiento que estimula a que esos hepatocitos remanentes puedan intentar regenerar el hígado. Y sí lo logran. Claro, ¿qué ocurre? Estoy asumiendo que el paciente dejó de tomar acetaminofén. O sea que el daño llegó, por muy grave que sea, el daño llegó y ya se acabó. O sea, si el daño sigue, la historia es otra. Por eso es que esto es frente a cosas que son agudas. Por eso es que frente a la cirrosis, esto no aplica así tanto. Después, cuando hablemos de la patología del hígado como tal, veremos que, por ejemplo, el paciente con cirrosis, el mismo libro lo dice, si el tipo hace abstinencia de alcohol por un año entero, hay supuestamente evidencia. O sea, no digo supuestamente porque lo que pasa es que eso no es que aplique para todos los pacientes. Recuerda que los pacientes todos tienen sus propios factores que hacen que uno funcione por unos sí, por otros no. Entonces, habrá casos aislados donde ocurra, pero eso no es que es una ley. No es que el paciente con cirrosis se abstiene y ya se curó. O sea, ojalá fuera así. Si fuera así, la gente no se muriera de cirrosis. Pero sí dice que histológicamente, un paciente con una cirrosis, un año entero sin tomar licor y el hígado logró regenerarse. Es para que tú veas lo maleable que el hígado es. Pero ¿qué es lo que es importante ahí? Un año de abstinencia. O sea, un año sin que el alcohol generara daño en el hígado. Entonces, ese año sin daño, sin lesión, le ayuda al hepatocito a poder comenzar a repararse. Eso es lo importante. El hepatocito lo puede hacer siempre y cuando deje de atacarlo. ¿Okay? Eso es lo importante. Tienes que dejar de atacarlo. Claro, ¿qué les digo yo? ¿Por qué el alcohol daña el hígado? Eso lo veremos en su momento en la respectiva clase. Y también tenemos en el hígado células madres, que en este caso ellas se encuentran en su nicho, que se encuentra en los canales de Herring, que ellos se encuentran sobre todo formando parte de los canalículos biliares. Asumo que usted conoce eso ya su clase de histología. Bien. No todos los órganos pueden regenerarse como el hígado. Hay órganos que no pueden regenerarse. Repito, hasta el cansancio y las veces que haga falta. Por ejemplo, nuestro corazón. El paciente sufrió un infarto, la célula que sufrió daño por isquemia, en este caso la fibra muscular cardíaca, ya, se murió. Lamentablemente, no hay forma de revivirla.
Y entonces el problema es que las otras fibras muscular cardíacas tampoco pueden hacer mitosis. O sea que ya ese tejido muerto murió. En ese caso, lo que tu cuerpo hace es generar una cicatriz, ¿ok? Que no es más que tejido conectivo que secretaron tus fibroblastos, ¿ok? La cicatriz ocurre cuando la lesión es muy grave o cuando es una lesión crónica, o sea que es un daño de mucho tiempo, un ejemplo es con enfermedades autoinmunes, y se afecta mucho, se afecta no solamente el epitelio, sino que también afecta estroma, tejido conectivo, o sea que son lesiones grandes, ¿ok? Lesiones grandes y lesiones importantes. Y un dato importante es que ocurre en tejidos con células que no se dividen. Entonces, aquí, por ejemplo, en este epitelio hubo un daño grandotote, ¿ok? Perdón. En este ves que hay un daño superficial que solamente afectó al epitelio, de superficie, caray. Y ves que el epitelio sí se pudo regenerar. Pero ponte que aquí hubo una inflamación importante que agarró epitelio, tejido conectivo, estroma, como dice aquí, severe injury, o sea, una lesión grave. Esa lesión grave no puede repararse como lo haría una lesión leve superficial. Entonces aquí el tejido se reemplazó por una cicatriz de tejido fibroso, que sí tapó el daño, pero ves que aquí no hay epitelio arriba. O sea que perdiste esta función del epitelio. ¿Okay? Entonces ese tejido no se regeneró. Ese tejido lo que hizo fue que se reparó con una cicatriz, no scar. Scar es de cicatriz. Entonces, la reparación del tejido es constituida por una serie de pasos ordenados que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. La próxima clase vamos a hablar un poquito sobre los trastornos hemodinámicos. Ahí discutiremos cómo se forma el tapón de las plaquetas, ¿ok? Pero hasta este punto, yo nada más le mencionaré que, imagínate el ejemplo, tú agarras un cuchillo, ¡pum!, te cortas, ¿ok? Esta cortada hizo que los vasos se lesionaran. Entonces, a ese sitio llegaron las plaquetas y las plaquetas hicieron una especie de avalancha que tapó el defecto. Entonces, ese tapón plaquetario evitó que el sangrado siguiera. O sea, que eso detuvo la hemorragia. Entonces, supongamos que la lesión C, el agente ofensor, fue eliminado y entonces todo se corrigió bien. Entonces, ahora lo que viene es la formación de la cicatriz. Entonces, para que la cicatriz se forme, tiene que haber inflamación, tiene que haber proliferación de células y también tiene que haber remodelación de esa cicatriz. Son cosas que vamos a ver una por una. Bien, el primer paso de la formación de la cicatriz es que tiene que haber inflamación, ya sea aguda o crónica o las dos. La cosa es que tiene que haber inflamación. Entonces, recordando cómo ocurre la inflamación, ya usted lo sabe. Hay un agente ofensor, ya sea una bacteria o una célula muerta, que atrae ya sea neutrófilos en primer lugar y eventualmente macrófagos. Y se forma ahí un fighting entre neutrófilos y lo que sea que esté jodiendo al tejido. Perdón, afectando al tejido. Entonces, digamos que la bacteria fue, boom, fue eliminada. Ganamos la batalla. Entonces, llegan los macrófagos y comienzan a, entonces, activar su perfil reparador. O sea, su perfil M2, que es el que ves acá, ¿no? Es el macrófago reparador del tejido. Recuerda que M1 y el neutrófilo es fagocítico, mientras que el M2 secreta factores de crecimiento. Ya te dije, ¿no? El mejor es el factor de crecimiento transformante beta, o no el mejor, porque todos son buenos, pero el más significativo, que es un factor de crecimiento que está indicado a parar la inflamación. Por eso es que tú ves que acá este M2 macrófago, ¿no? Ves que es antiinflamatorio, ¿ok? Un macrófago antiinflamatorio, inmunoregulador y que tiene la función de remodelar el tejido. O sea, es un macrófago con una función completamente distinta a su contraparte M1, que esencialmente es un macrófago proinflamatorio. Esta imagen explica bastante bien el asunto este. Claro, una cosa importante, además está decirlo, es que para que tú puedas reparar un tejido, tienes que tener una inflamación competente. Si tu inflamación es incompetente, tu reparación de tejidos va a ser deficiente. El mejor ejemplo de esto
lo tienes en el paciente con diabetes. ¿Okay? En la diabetes, la inflamación es deficiente porque los vasos también son deficientes. Otro ejemplo muy bonito de esto, bueno, bonito para nosotros, pero malo para el paciente, es cuando hablábamos de las leucemias en el curso pasado. La leucemia ocupa el espacio en la médula ósea de los elementos hematopoyéticos normales. Por ejemplo, ese paciente va a tener una granulopoyesis inefectiva. Entonces, cuando ese paciente sufra una infección, no va a tener neutrófilos que puedan atacar a esa bacteria porque el compartimento de neutrófilos está desplazado por la leucemia. Entonces, de más está decirle que este paciente tiene una inflamación deficiente. Por lo tanto, él va a tener una reparación de tejido deficiente. La única forma que él pueda defenderse de eso es que él corrija el problema de base, que en este caso es corregir la leucemia de base. Ojalá fuera tan fácil así. Por eso que la leucemia es una enfermedad con una tasa de muerte pues bastante alta. Bien, digamos que la inflamación fue efectiva y ¡boom! Borramos, eliminamos de la escena el agente ofensor. O sea, cool, logramos el objetivo. Luego de eso viene la proliferación celular. ¿Qué ocurre eso? Las células que quedaron ahora tienen que comenzar a proliferar para reparar ese tejido. Una cosa importante es que para que esto ocurra, la herida tiene que estar limpia. O sea, una herida sucia no puede ser sitio de proliferación. Y por sucia me refiero a que no haya ni bacterias ni células muertas. Por ejemplo, si tú vas a trapear tu casa, tú no vas a trapear tu casa con agua sucia, porque no estás haciendo nada. Es más, estás haciendo peor. Entonces, si tu cuerpo comienza a regenerar una herida sucia, lo que está generando es más sustrato para que las bacterias proliferen más y haya más muerte celular. Entonces, la herida tiene que estar, entre comillas, limpia para que la etapa de proliferación sea eficiente, funcione. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a proliferar en esta etapa? El epitelio va a proliferar, ¿ok? Va a proliferar para poder entonces cubrir la herida. El endotelio también tiene que proliferar para que él provea nuevos vasos, para que entonces pueda llegar nutrientes, oxígeno, etcétera, a ese tejido que se está intentando reparar. Y obviamente también tiene que llegar fibroblastos, porque los fibroblastos es lo que secretan el colágeno que eventualmente va a sellar ese defecto, ¿ok? Esas células solamente van a proliferar si el sitio está limpiecito, ¿ok? Entonces, es la combinación de estos factores lo que forma lo que nosotros le llamamos tejido de granulación. El tejido de granulación es una mezcla entre inflamación aguda, o sea, leucocitos, vasos sanguíneos y tejido fibroso, ¿ok? Cuando tú tienes tejido de granulación, eso te indica que tu cuerpo está en vías de reparar. Yo voy como un ejemplo mío porque pues, ojalá les sirvan, ¿no? Yo espero que sí. Por ejemplo, ¿qué es el tejido de granulación? Es como cuando tú haces una mezcla de cemento. O sea, por ejemplo, si tú agarras y compras un saco de cemento, compras un saco de piedras y de arena, eso no quiere decir que tú ya hiciste el muro. No, no, no. Tú tienes que agarrar una pala y ¡boom! Haces tu mezcla. Le echas agua ahí y ¡boom! Haces tu mezcla. Y el que lo ha hecho sabe que eso no es fácil. O sea, tiene su técnica y tienes que hacerlo bien. Si tú no haces la mezcla bien, el muro que intentes levantar no va a servir. Entonces, eso también tiene su técnica, ¿no? Entonces, algo similar ocurre con nuestro cuerpo. Ese tejido de granulación tiene que tener una buena proporción de células inflamatorias, de tejido fibroso y de vasos. Si esos elementos fallan, el tejido de granulación va a fallar y entonces la reparación del tejido va a ser incompleta y o deficiente. Para el que tiene curiosidad, esto es el tejido de granulación. Usted tiene que haberse cortado en algún momento de su vida, raspado, y entonces ven que después de la la raspada aguda, a los días se te forma un tejido así rosadito, bien vivo, por así decirlo, como dicen, carne en vivo, que quizás ya no duele tanto. Y encima de ese tejido comienza a crecer esta cosa blanquita que está acá, que la gente a veces confunde con pus. Eso no es pus, esto es fibrina, ¿ok? ¿Qué ocurre? Tú tienes que tapar esa herida porque ahí también llegan bacterias propias de la piel. Entonces, aparte de taparla, también tienes que mantenerla limpia, ¿ok? Es mentira que tú metes eso en un agua sucia, igual se va a limpiar, ¿no? Eso tiene que estar limpio para que
se genere bien. Entonces, esto que usted ve acá, este es granulación, se ve así rojo en vivo porque eso está limpio y porque ahí tus células están proliferando. Si agarráramos este tejido, cogemos un pedazo, ¡pum!, lo corto y se lo mando a ustedes para que me lo procesen y lo vemos al microscopio, en este tejido de granulación vamos a ver esto, mucha inflamación de fondo, donde vamos a ver tanto células agudas como crónicas, o sea, neutrofilitos, linfocitos, plasmáticas, macrófagos y compañía, y ven estas bolitas. Estas bolitas son vasos con su respectivo endotelio. O sea, recuerda que hay proliferación de vasos, o sea, hay angiogénesis. Y ves que el fondo es rosadón. Bueno, ese fondo rosadón lo proveen los fibroblastos que están proliferando y secretando colágeno. Hay unas células alargaditas como quizás esta que está acá, se llaman células fusocelulares, esos son los fibroblastos. Entonces, esa mezcla de tejido de granulación, donde vemos nosotros colágeno, inflamación y vasos, es lo que eventualmente va a ser la materia bruta o la materia en prima para poder generar la eventual cicatriz. Recuerden, todo esto tiene que estar bien equilibrado para poder generar una cicatriz adecuada. Si tú haces una mala mezcla de cemento, tu pared no va a servir. Le metes una patada o la empujas y se cae. O sea, no es mentira que tú agarras una pared, un saco de cemento y nada más echas agua y lo mezclas. Eso no sirve. Tiene que echarle arena, piedras y todo con una respectiva proporción para hacer un muro fuerte. Entonces, si tú agarras y comienzas a molestarte eso, tú estás escabreando a tu cuerpo, porque tu cuerpo está tratando de reemplazar el tejido y tú estás molestándote eso. O sea, como cuando te arranca la costra, a tu cuerpo le molesta eso. Por eso que después hace cicatrices feas, anormales, porque estás alterando la correcta señalización de esto. O sea, cuando tú te arrancas la costra, estás generando más lesión celular. Entonces, eso altera la proliferación del tejido, por lo tanto, la cicatriz puede ser anormal. Entonces, el último paso en la formación de esta cicatriz es la remodelación. En la remodelación, los fibroblastos secretarán colágeno, ese colágeno se va a reorganizar para secretar una cicatriz fibrosa estable. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de la mezcla y el muro de concreto, para que el muro de concreto esté completo, primero tienes que dejar que se seque y después tienes que repellarlo, ¿ok? No es que tú levantaste ya y eso no, tienes que esperar que se seque y después lo repellas bien pretty y así es que entonces tú puedes tener un muro que sirva y después lo pintas, no sé qué, si quieres, ¿no? Entonces, la remodelación puede ser de 2 a 3 semanas, pero eso puede prolongarse mucho dependiendo del tipo de lesión que nosotros estemos enfrentando. Por ejemplo, en el caso de la piel, si tú tienes una incisión quirúrgica, o sea, una cortada con un bisturí, la lesión es rapidita, ¿ok? Una lesión que se repara rápido porque el daño es mínimo. Pero sin embargo, si es una lesión más grande, por ejemplo, si tú te cortaste, te raspaste te caíste en la calle y te raspaste la rodilla, tú ves que esa lesión va a demorar más en repararse, ¿ok? Porque ahí va a tener una lesión mucho más grande, mucho más irregular, que se va a regenerar, perdón, se va a reparar por un proceso de regeneración y de cicatrización también. Por ejemplo, hubo el daño, llegó la coagulación con inflamación, eventualmente se limpió la herida, se eliminó el agente ofensor, se formó aquí el tejido de granulación, se comenzó a depositar colágeno y después se regeneró, perdón, se remodeló esa cicatriz. O sea que tu piel, por así decirlo, quedó lo más posible o lo más cercano a de paquete. Nueva no quedó 0 kilómetros, pero es como si te chapistearan, por así decirlo. Nuevo no quedaste, pero quedaste bien. Me explico, quedaste bien. Entonces, esto es lo que ocurre. Esto es una piel, epidermis clásica de acá arriba, y ves que acá abajo la dermis es como muy prominente. O sea, la dermis hay mucho colágeno. O sea que en esta dermis hay un exceso de depósito de colágeno. Eso ocurre, por ejemplo, en las cicatrices hipertróficas. La cicatriz hipertrófica obedece a una lesión celular previa bien grande, ¿ok? Y a otros factores que dependen de paciente a paciente. Unos te los harán, otros no. Se relaciona bastante con los famosos queloides, que yo creo que ya hablamos más adelante, pero ves cómo eventualmente el tejido se repara. Dependiendo del tamaño de la lesión inicial,
la reparación puede ser rápida, o si es una lesión muy grande, la reparación obvia y lógicamente va a ser más lenta, meses en eso. Y claro, ¿no? Si no te cuidas la herida, pues probablemente se te repare. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí es con el paciente diabético. El paciente diabético, como él no sabe y como es muy difícil, él no se cuida la herida y por lo tanto tú ves que esa gente anda por ahí con la pierna toda vendada. Esa cosa huele horrible, pero el paciente no tiene conciencia de su enfermedad. O sea, parece increíble, pero sí ocurre. Bien. Un elemento importante de la reparación del tejido es la formación de nuevos vasos. Este proceso se llama la angiogénesis. Y esa angiogénesis involucra que a partir de un vaso preexistente, se generen nuevos vasos. Eso es como si, por ejemplo, tú quieres hacer un anexo en tu casa, quieres tirar un cuarto nuevo. Bueno, para ese cuarto nuevo no es solamente levantar paredes, también tienes que tirar una tubería de agua, tienes que tirar cables de luz. Entonces, ¿dónde surge la tubería de agua? Surge de una tubería que ya existía antes. Yo creo que es un buen ejemplo. Entonces, porque si no, la reparación, perdón, el anexo tuyo va a quedar incompleto. ¿Cómo va a tener un cuarto sin agua, sin baño, sin vaina para lavarte las manos? ¿Me explico? Del mismo modo, el tejido no se puede reparar si no hay aporte sanguíneo. Y ese aporte sanguíneo se logra gracias a la generación de nuevos vasos. Entonces, esto es súper importante al momento de reparar el tejido. Sin angiogénesis no hay reparación del tejido. Una cosa importante también es en isquemia, ¿ok? Vamos a ver cómo se lo puede ejemplificar. Ya se voy a usar esta taza. Vamos a suponer que esta taza es mi corazón, ¿ok? Entonces, no hay un lápiz por aquí. Ya voy, dame chance. Entonces, vamos a suponer que esta es una arteria de mi corazón que se obstruyó. Si se obstruyó, quiere decir que toda esta cara del corazón va a sufrir daño por isquemia. ¿Qué ocurre? Recuerden que esto no es necesariamente agudo. La progresión de la aterosclerosis es años de eso. Por eso es que la persona de 20 años, 18 años, tú no ves que le den infartos. Los infartos ocurren 45, y 45 sigue siendo joven, 50, 55 años en adelante. O sea, esos son años de hacer placa de ateroma. O sea, son años de enfrentarse a esa lesión. Entonces, afortunadamente a veces ocurre algo, que es que este vaso, o sea, esta pluma negra, con años de placa de ateroma, lo que hace tu cuerpo es entonces generar otro vaso que rodea por atrás del corazón, por así decirlo, y genera una especie de bypass, genera otro circuito. O sea que generas circulación colateral. Eso es vital en los sitios de isquemia, porque puede que el paciente con una aterosclerosis severa, puede que sí, se le tapó esa arteria, pero lo que le salvó fue que él hizo otra circulación colateral. O sea, el tipo hizo como un cortocircuito o un shortcut que le ayudó a bypassear esa obstrucción. Sin esa circulación colateral, probablemente el sitio de isquemia se friega todo. ¿Ok? Eso el cuerpo lo hace luego de tener años de estar expuesto a ese daño. Y esa es la parte buena. En los tumores, la angiogénesis también es importante, porque acuérdate que el tumor es un sobrecrecimiento que ocurre en el tejido original. O sea que el tumor, una bola que me sale aquí en el hombro, no, pero ojalá que no pase eso, va a requerir su propio aporte sanguíneo. Entonces, cuando veremos la clase de neoplasia, el tumor tiene su armamento para poder crearse su propio aporte sanguíneo. Entonces, eso ocurre gracias a la angiogénesis. Veremos en su momento que esa angiogénesis del tumor es una angiogénesis sucia. Son vasos desordenados, monstruosos, y que permiten mucho fuga. ¿Okay? Es una angiogénesis anormal. ¿Okay? Entonces, conocer la angiogénesis es importante, porque si yo conozco la angiogénesis, yo puedo consumir hoy en día suplementos para angiogénesis, cosa que yo evito que me dé un infarto porque favorezco que se generen colaterales, asumiendo que no es posible evitar que me dé aterosclerosis. ¿Okay?
vamos a decir que es prácticamente imposible. Claro, no funciona así, pero por eso que dice aquí es un área de constante investigación. O yo puedo eliminar un tumor quitándole su aporte sanguíneo. ¿Ok? Si esto fuera un tumor aquí, yo ¡pum! Le corto la luz y el agua y el tipo se va a morir. O sea, esas son formas de cómo se investigan terapias para este tipo de condiciones. Sigamos. Debe tener un poquito de agua y ya sigo con la clase. Okay, good, 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 good. Bien, ¿cómo ocurre la angiogénesis? ¿Ok? La angiogénesis, como les dije, tiene que ocurrir en el contexto de inflamación. Entonces, recuerda que cuando hay inflamación, se liberan mediadores de la inflamación. Lo vimos en la clase pasada, o alguna clase en momento. Histamina, heparina, los eicosanoides, etc. Esos mediadores alteran los vasos. Sobre todo, aumentan el diámetro del vaso, o sea, hacen vasodilatación. Un mediador que hace vasodilatación es el óxido nítrico, ¿ok? NO, óxido nítrico. Y también la permeabilidad del vaso aumenta, ¿no? También por factores de crecimiento tal como el VEGF, el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿ok? Recuerda tu clase de histología que aparte de haber endotelio en el vaso sanguíneo, hay otras células que se llaman los pericitos. El pericito tiene una función sobre todo de regeneración del vaso. Entonces, ese pericito lo que hace es permitir que se forme un sprout. Un sprout es como un retoñito del vaso. Como por ejemplo tienes aquí un vaso normal, entonces el pericito en azul se separó y esa separación permitió que se formara un retoñito del vaso, ¿no? Es una cosa importante. Y entonces también a este sitio van a migrar células endoteliales que van a ayudar a que ese retoñito vaya creciendo, ¿ok? Entonces, eventualmente el endotelio ese va a proliferar, como lo ves aquí, ¿no? Ves aquí como el retoñito comienza como cuando crece un arbolito, que las ramitas crecen. Bueno, así mismito, nuestros vasitos van creciendo bajo la influencia de factores de crecimiento. Por ejemplo, el factor de crecimiento vascular endotelial. Eventualmente, ese vaso nuevecito tiene que remodelarse, se recluta endotelio, músculo liso, hasta que con el tiempo ves que te generan un vaso casi que nuevo, ¿ok? Un vaso nuevecito. Es como cuando tú vas, por ejemplo, un flat de la llanta. Ponte que pam, pisaste un clavo, que a todos nos pasa, vas a un llantero, el man te saca, el llantero te saca el clavo, te pone un parche y la llanta casi que nueva. Bueno, más o menos así. Con el tiempo aquí, con ese retoñito, casi que se forma un vaso nuevo. Y eso eventualmente genera como una red arborizante que genera muchos vasos. Y esos muchos vasos van a hacer que entonces van a ayudar a que el tejido se repare con más facilidad. Una cosa importante es que esto tiene que ser controlado. No es que la angiogénesis es ilimitada, ¿ok? Recuerden que la palabra clave aquí es que todo es regulado. Por eso es que una vez que yo generé mi vaso adecuado para mi regeneración del tejido, tiene que esto suprimirse, ¿ok? Por ejemplo, no es que tú en tu anexo del cuarto, tú vas a tirar 20 plumas de agua. ¿Para qué? Tú tiras una para el lavamanos, otra para la regadera y otra para el baño. Y quizás otra para un potencial fregador. Pero tú no vas a poner una en el techo, otra en el piso. O sea, no, eso es ineficiente. Algo similar ocurre en nuestro cuerpo. Si tú generas muchos vasos sanguíneos, eso también es ineficiente. ¿Ok? Tu cuerpo, acuérdate que es muy eficiente. Muy eficiente. Bien. Como les dije, ¿no? Esto ocurre gracias a varios factores de crecimiento. El más importante quizás es este VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, factor de crecimiento vascular endotelial, que además está decirlo, promueve la proliferación del endotelio.
y también promueve más vasodilatación por óxido nítrico. También tienes este FGF, que es el factor de crecimiento fibroblástico o de fibroblastos, que promueve la migración de fibroblastos a ese sitio, ¿ok? Tiene también este PDGF, que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y también el transformante beta, que favorecen que se deposite el tejido conectivo, que eso va a ayudar también a que se generen estos vasos. Entonces, ves que todos estos factores de crecimiento favorecen a la angiogénesis. Después te lees con calma qué hace cada uno. Finalmente, recuerda que tu matriz extracelular también hay enzimas que se llaman las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas las vimos porque el neutrófilo secreta esas metaloproteinasas, que a un inicio también dañan tejido, pero también sirven para remodelarlo. De manera que el vaso que quizás es anormal, todo lo agarran, lo pulen, lo repellan, y el vaso queda casi que de paquete. ¿Ok? O sea que también no siempre estas enzimas son malas, también tienen su parte positiva. Eventualmente, una vez que tengas tus vasos bien pretty, tú tienes que depositar tejido conectivo. O sea, tú tienes que comenzar a aplicar tu mezcla en tu muro. Entonces, eso ocurre por dos pasos, ¿no? Primero, tienen que llegar fibroblastos al sitio de la lesión y también tienen que comenzar a secretarse los componentes de la MEC, que es la matriz extracelular, a ese sitio. Por ejemplo, tu mezcla de cemento y concreto, etcétera, no se va a poner solita en la pared. Tú tienes que llamar a un albañil, que el man boom, agarre, tire mezcla, ponga mezcla, pegue muros. Ponte que el fibroblasto es como tu albañil. El man es el que te hace tu casa bien pretty. O sea, el fibroblasto es el que te repara tu tejido bien pretty. Entonces, esto ocurre gracias a otras señalizaciones. Por ejemplo, para que el albañil vaya a tu casa a levantarte tu muro, tú tienes que llamarle y decirle, hey, el lunes temprano a las 7 aquí. Y el man llega tranquilo, si no está arrancado, el man llega cool, todo bien. Bueno, esta comunicación tú la haces porque tú te comunicas con él. El ejemplo es medio tonto, pero lo que te quiero decir es que los fibroblastos no llegan allá porque le da la gana. Ellos tienen que ser atraídos. Y son atraídos gracias a citoquinas, ya las conocemos, y sobre todo a factores de crecimiento, sobre todo el transformante beta. O sea, ¿quién secreta estos mediadores que atraen fibroblastos para que reparen tejido? Obviamente, no obviamente, lógicamente, el macrófago M2. El macrófago M2 dice, hey, ya matamos al agente ofensor, por favor vengan a reparar el daño. O sea, el tipo le tira un pitazo. Secreta sustancias que atraen al fibroblasto. El fibroblasto llega con su cuadrilla y lo maneja, y te levantan tu anexo en poco tiempo. Claro, ¿no? Si quieres un anexo chiquito es poco tiempo. Si tú quieres que te levanten un edificio entero, pues demora más tiempo. Aplica. Bien. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, alguno de ustedes tuvo que haberse cortado, un accidente, va al cuarto de urgencia y te hacen una sutura. ¿Por qué? Nunca se han puesto a pensar por qué te hacen la sutura. Claro, andas a hacer la sutura, limpian la herida, le echan salina, un poquito de jaboncito. La sutura lo que hace es agarrar la herida que estaba así y aproximar los extremos. Cuando aproxima los extremos, eso hace que por tema de fuerzas mecánicas o por tema de biofísica, la reparación sea más eficiente. Tu cuerpo, de forma natural, trata de hacer lo mismo, ¿ok? Tus fibroblastos tratan de aproximar los extremos de la herida. O sea, conocer eso fue lo que nos ayuda a entender por qué las suturas hacen que el tejido se repare más rápido y con mucha más eficiencia. Imagínate un paciente que le hacen una corta con un machete, no, machete no, con un cuchillo, una corta de 10 centímetros, agarra 10 pacientes con el mismo daño, a 10 pacientes los suturas y a los otros 10 no, y compara al cabo de un mes cómo va la reparación del tejido de los suturados versus los no suturados. Verás que el suturado tiene una reparación superior. ¿Por qué? Porque se aproximó la herida. Entonces, el fibroblasto trata de hacer eso, de aproximar los extremos de la herida. Y eso lo logra diferenciándose en un miofibroblasto. Como dice la palabra, mio es que tiene filamentos de actina.
que le dan una mayor capacidad de contracción. O sea, que puede agarrar esos extremos y ¡bum!, cerrarlos. ¿Ok? Entonces, gracias a la acción del fibroblasto y del miofibroblasto, se puede comenzar a reparar y aproximar los extremos de esa herida. Paralelo a esto, el fibroblasto también secreta colágeno. O sea que ellos van aproximando los extremos de la herida y van depositando colágeno. O sea que al mismo tiempo van reparando toda esa herida. Al final del día, lo que hacen es como por una mezcla de cemento. O sea, toda la herida queda ya casi que sellada. ¿Ok? Tu fibroblasto hace de forma natural todo eso. Entonces, el factor más importante para la reparación del tejido es el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Este que está, TGF beta. Como dice aquí, ¿no? Es la citoquina o también el factor de crecimiento más importante para la reparación del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque él orquesta toda esa síntesis y depósito de estas proteínas de tejido conectivo. ¿Quién secreta eso? El macrófago M2. Aquí está, ¿no? El M2, que es el alternativo, que es el encargado del tissue repair, o sea, la reparación del tejido. ¿Qué hace ese factor transformante beta? Él favorece que los fibroblastos migren y proliferen al sitio de lesión. También aumenta la síntesis de colágeno. También aumenta la síntesis de fibronectina. ¿Qué es la fibronectina? Es una glucoproteína multiadhesiva, que lo que hace es que enlazan las células con su respectiva matriz extracelular. Como por ejemplo, es que, ¿por qué los ejemplos que uso son de construcción? Porque aquí al frente del apartamento están haciendo una obra de construcción, por eso es que uso ese ejemplo siempre. Por ejemplo, los constructores no pueden llegar allá y hacer lo que le da la gana. Necesitan un maestro de obra que le diga, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a ser el aguatero. Ya, así. O sea, esos tipos no se mandan porque si se mandaran solos, la obra no se termina. Necesitas un ingeniero, un capataz, un equipo. O sea, igual en tu cuerpo es un equipo. Entonces, ese equipo requiere coordinación. Esa coordinación lo logran gracias a esas fibronectinas que enlazan lo que ocurre en la célula con la respectiva matriz extracelular. Y otra cosa que hace el beta es inhibir estas enzimas metaloproteinasas. Recuerda que la metaloproteinasa degrada matriz extracelular y ella solamente se activa cuando terminaste la cicatriz, no antes. Porque eso quiere decir que yo estoy por acá repellando y todo otro tipo por allá destruyendo mi muro. Yo como que, entonces, si no podemos. Más o menos así ocurre el asunto. Bien. El factor beta es importante, pero el problema es que cuando él está desregulado, también provoca exceso de cicatrización. Eso es malo cuando hay inflamaciones crónicas. El mejor ejemplo son las inflamaciones autoinmunes, donde el factor beta va a tratar de reparar el daño, pero ese exceso de depósito de tejido fibroso lo que hace es desplazar el tejido normal y el órgano pierde su función. Por eso que el paciente, por ejemplo, hace fibrosis de pulmón, en el caso del hígado, hace una cirrosis, que es fibrosis del hígado, entonces no siempre es bueno, ¿ok? Repito, la clave de todo esto es la regulación. Si no está regulado, va a ser lamentablemente malo. El factor beta también tiene efectos antiinflamatorios, o sea que él previene que los linfocitos también dejen de proliferar. También favorece que se sintetice el colágeno, que dependiendo del tamaño de la lesión, va a ser menos o va a ser más. Una cosa importante es que con el tiempo, la cicatriz eventualmente es carente de vasos. Por ejemplo, tienes aquí el daño, llegó la inflamación, la angiogénesis, etcétera, y es que al final la cicatriz no tiene vasos. Por eso en ese sentido consideramos la cicatriz como un tejido avascular. Recuerda que aparte de no tener vasos, la cicatriz tampoco tiene la función original del tejido. O sea, ese es el precio a pagar. Entonces, eventualmente la cicatriz tiene que ser remodelada, ¿ok? ¿Para qué? Para que sea una cicatriz fuerte. O sea, de nada me sirve una cicatriz que yo, ¡fum!, me agarro la piel y se rompió. No, no, tiene que ser una cosa de calidad. Y también hay que contraer la cicatriz. Entonces, ¿cómo aumenta la fuerza de la cicatriz? Por el depósito de colágeno. Y más que depósito de colágeno, colágeno de calidad, ¿ok?
todo eso lo media el fibroblasto. Por eso es que, por ejemplo, una sutura buena en la piel hace que tu herida prácticamente a los 3 meses sea casi que ni se nota. Sin embargo, si te hacen una sutura chambona, tu afocop, entonces tu piel no va a poder tener una fortaleza como antes. O sea, te va a quedar eso ahí todo feo, aparte. ¿Okay? Por eso es importante que el depósito de la cicatriz tiene que ser fuerte. Eventualmente, tú ves que las cicatrices casi que quedan como tejido normal. Eso ocurre porque la cicatriz se remodela, ¿ok? La cicatriz se achica y, por así decirlo, se repella. Bueno, ese repello ocurre gracias a las metaloproteinasas de matriz. Ahora sí son útiles, porque tampoco vas a tener una bolonchona de cicatriz, porque eso no, que sea más grande no quiere decir que es mejor. Bien. Eventualmente se generó tu cicatriz bien establecida, entonces llegó el momento de repellarla. ¿Quién la repella? Varias enzimas, colagenasas, gelatinasas y estas estromelicinas. Busquen en el libro, que son bien curiosas. Bueno, estas 3 enzimas forman parte de estas metaloproteinasas de matriz. Entonces, nuestras células mesenquimales también tienen que estar en balance, ¿no? Hay que permitir que esa metaloproteinasa haga su función, pero que tampoco haga de más, porque entonces me vas a terminar degradando mi propia cicatriz recién hecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que haber un balance entre la acción de la metaloproteinasa y los inhibidores de metaloproteinasa. O sea, que no haya ni mucha ni muy poca cicatriz. Lección: todo esto tiene que estar bien balanceado, o sea, bien regulado. Entonces, cuando tú ves una cicatriz al microscopio, esencialmente es un depósito de puro tejido fibroso. ¿Por qué se ve rosado? Porque eso es puro colágeno, bien denso, y es pobremente celular. Esto que usted tiene acá, esta es cavidad oral. ¿Por qué yo le digo con tanta seguridad? De acá arriba se ve que esto es epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante, o sea que ya no es piel, y tiene glándulas mucosas. O sea, este fenómeno de esta combinación de epitelio escamoso y glándulas mucosas solamente se ve en la cavidad oral, ¿ok? Probablemente si nos pasáramos en la placa, encontráramos también glándulas acinocerosos, ¿ok? Llámalo de von Ebner. Entonces, ves que aquí está la glándula conservadita, las glándulas. Pero acá hay una masa rosada, ¿ok? Esto acá es una cicatriz, ¿ok? Probablemente aquí una úlcera, un tejido que se sufrió lesión, y ves que acá el reemplazo del tejido es por puro tejido fibroso. Acá no hay glándulas, ¿ok? Esto te indica a ti que aquí hay una cicatriz. Repito, el tejido se reparó, pero perdiste la función original de él. Ya no tienes las glándulas que te secreten esa salida importante en la cavidad oral. Entonces, frente a la duda, tú puedes usar tinciones que te resalten el tejido fibroso, o sea, el colágeno. Uno bien útil es el masón. También esta cicatriz tiene algo de tejido elástico. También puedes resaltarlo por tinciones de elastina. La que usamos nosotros en nuestro medio es la tinción de Verhoeven. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tienes acá el colágeno que con un masón debe teñir azul. Dependiendo de la calidad de la preanalítica, puede salirte verdoso. De verdoso a azul. Pero si no es azul, hay que repetirlo porque algo está pasando. Y el epitelio, curiosamente, va a tener rojito. Entonces, si tú ves mucho azul, quiere decir que hay mucho tejido fibroso. ¿Dónde es útil eso? Por lo menos al momento de evaluar la cirrosis hepática. ¿Qué ocurre? En HIE, la cirrosis, el tejido fibroso quizás no se ve bien. Entonces tú le mandas un masón. Recuerda que una máxima de esto es que una tinción sirve para ver algo que antes no podías ver. Entonces, el masón te ayuda a ti a resaltar el tejido fibroso que quizás antes por HIE era difícil de ver. Y no tanto difícil, el masón te ayuda a evaluarlo con mucha más facilidad.
Y esta que está acá es una tinción para fibras elásticas. ¿Ves cómo te resalta lo negro? Eso son tinciones de elastina. Probablemente es una Verjoes, no estoy seguro. Pero la cosa es que es para fibras elásticas. Bien. ¿Qué cosas evitan que mi tejido repare adecuadamente? ¿Qué cosas interfieren con la reparación? Por lo menos una infección. Si la infección no se va, el tejido no se va a reparar adecuadamente. Por eso es que cuando tú tienes una cortada o algo así, te mandan antibióticos tópicos, orales, etc. Porque si el bicho no se va, la herida siempre va a estar sucia y al estar sucia atrae más inflamación. Entonces el proceso se prolonga. ¿Ok? El paciente diabético también obviamente va a reparar inadecuadamente. Ya lo vimos por qué, porque sobre todo por la deficiencia de los vasos, paciente con malnutrición, sobre todo, por ejemplo, los pacientes con deficiencia de vitamina C, se llama escorbuto. El escorbuto interfiere con la síntesis de colágeno, obviamente eso interfiere con la formación de una cicatriz. Los corticoides también interfieren. Por ejemplo, correlacionamos con el curso anterior, el paciente síndrome de Cushing, que veíamos cuando se producía mucho cortisol a nivel de la glándula suprarrenal, clínicamente el paciente se hace muchas cicatrices, perdón, muchas estrías. Si tienen curiosidad, búsquenlo. Síndrome de Cushing, paciente que es así, medio una obesidad troncal arriba, no es gordo, una obesidad medio extraña, sindrómica, pues se llama síndrome de Cushing, y ves que él te hace unas estrías moradas. Esas estrías moradas son porque la piel de él tiene una reparación deficiente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el corticoide te inhibe el factor de crecimiento transformante beta. Y sabes que sin ese, la cicatrización va a ser deficiente. Por ejemplo, factores mecánicos de licencia de herida. El mejor de eso es ¿cuál es? Tú tienes una cortada y tú te la pasas todo el día rascándote. Tu cuerpo trata de regenerarla y tú raca, 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 raca. Y tu cuerpo regenera y tú raca, raca, raca. O sea, tú estás dañando la herida. O sea, es un factor mecánico también. Otra cosa importante es que la herida tenga tracción. O sea, que por fuerza mecánica te la jales. Eso también friega el proceso de regeneración. Obviamente una perfusión pobre, o sea, una deficiencia en los vasos, tiene mucho que ver con la diabetes y obviamente el tipo de lesión. Repito, no es lo mismo que te reparen una herida de un machetazo que una incisión quirúrgica. Bien. Del punto de vista morfológico, las heridas también pueden cicatrizar de forma anormal. Ejemplo de esto son las úlceras venosas, que se ven sobre todo en viejitos, en pacientes viejitos, y que ocurre porque el aporte sanguíneo es deficiente. Más que el aporte sanguíneo, la dinámica, los vasos en el paciente anciano son deficientes, porque por lo general un paciente ancianito va a tener más comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, el paciente va a tener una falla cardíaca, que obviamente va a favorecer que la sangre se le estanque en las piernas y entonces el aporte sanguíneo ahí es anormal. Entonces eso va a evitar que si a él se le forma una úlcera sane. ¿Por qué? Porque si hay exceso de sangre en las piernas, eso aumenta la presión hidrostática y eso genera que el paciente haga edemas. Entonces, ese edema por fuerza mecánica obviamente va a evitar que esa úlcera sane. Entonces, eso es eterno. ¿Por qué? Porque la falla cardíaca es crónica, no se corrige, se maneja, pero no se cura como tal. Y entonces, eso va a hacer que el aporte de oxígeno sea pobre aquí. Y entonces son úlceras que, crónicas, forever. También ocurre la contraparte arterial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el paciente con una arteria con aterosclerosis, el aporte sanguíneo es deficiente, porque la aterosclerosis reduce el lumen sanguíneo. ¿Dónde se ve eso? En paciente diabético, ¿ok? El paciente diabético, sus arterias están ateroscleróticas, engrosadas, con calcificaciones. Entonces, el aporte sanguíneo de ese paciente es deficiente. Eventualmente, esos pacientes hacen estas úlceras grandes, horribles, puede que le duelan, puede que no, depende del tipo de neuropatía que tenga o el grado de neuropatía. Y además está decirles que no sanan por la misma razón, porque la inflamación es deficiente. Otra que ocurre son las úlceras por presión. Se ven sobre todo en pacientes encamados. ¿Qué ocurre?
Si yo estoy encamado todo el tiempo, mis huesos hacen presión contra mis tejidos blandos. En ese sitio que hace presión, la sangre no llega. Entonces, si la sangre no llega, el tejido va a ser isquemia secundaria. Puede ser que ustedes conocerán un paciente encamado, un abuelito que le dio un derrame, que queda encamado, muy probablemente te va a hacer úlceras en la espalda, porque sus huesos de la espalda, sobre todo el hueso sacro, hacen mucha presión contra el tejido blando, porque es un paciente que está encamado siempre. Entonces, el tejido blando de ese lugar, dermis, piel, etcétera, tejido subcutáneo, no va a recibir aporte sanguíneo, se va a morir ese tejido y se va a ulcerar. Y también las úlceras diabéticas que en su momento veremos con mucho más detenimiento. Más o menos conocemos un poquito de ellas, pero en su momento las estudiaremos con más calma. Entonces, esto que está acá es una clásica úlcera, ¿no? ¿Qué ocurre? Tienes un epitelio, esto es una cavidad oral, el epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante, y entonces, por alguna razón, algún tipo de lesión, la que más te guste, eso generó una solución de continuidad en el epitelio. Ves que hay una disrupción del epitelio y entonces aquí, histológicamente, ¿qué tú vas a ver? Inflamación aguda, vas a ver también tejido fibroso, ves que se ve rosado, y si bajáramos más, ves que va a haber también vasitos. O sea, histológicamente, ¿qué se ve en una úlcera? Se ve tejido de granulación. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, al momento de la evaluación de esta úlcera, está intentando reparar ese tejido. Entonces, desde el punto de vista histológico, una úlcera va a corresponder con tejido de granulación. O sea, eso es lógico, es para que usted lo tenga en mente. Bien. Como les dije, ¿no? Nosotros tratamos de hacer procesos regulados, pero hay veces donde la regulación se vence. Y, por ejemplo, el paciente te hace una cicatrización excesiva. Son los famosos o infames queloides o las cicatrices hipertróficas. Son parecidos, pero no son lo mismo. Por ejemplo, una cicatriz elevada se da por el exceso de colágeno. Eso es lo que nosotros conocemos como una cicatriz hipertrófica. ¿Ok? Una cicatriz muy grande. Sin embargo, cuando la cicatriz va más allá del sitio de lesión, eso es lo que se conoce como un queloides. Mira, por ejemplo, esta A que está aquí, esto es una cicatriz hipertrófica. O sea, hubo un exceso de depósito de colágeno. No necesariamente es algo patológico porque la cicatriz hipertrófica responde a una herida grande, ¿ok? Una herida profunda. Sin embargo, el queloides es una cicatriz que, aparte que tiene un exceso de depósito de colágeno, la cicatriz se extiende más allá de los límites de la lesión original. Realmente no son malas per se, pero el problema con los queloides es que estéticamente no son agradables, no son feos. Está demostrado que son más comunes en negros. Y bueno, el problema con los queloides es que son necios. Los queloides los operan y vuelven y crecen. Los operan y vuelven y crecen. O sea, son bien molestos en ese sentido. La contraparte mala viene cuando la contracción de la herida es muy exagerada. Eso es una cosa que se llama la contractura. Eso es sobre todo en un paciente gran quemado. Que tú te quemas aquí toda la axila, todo esto. Cuando se genere, el tejido que se genera puede estar muy contraído y el paciente cuando se recupera totalmente va a tener dificultad para estirar esa piel. Eso es una contractura y eso es bien difícil para el paciente gran quemado. O sea, ahí tiene que hacer fisioterapia, etcétera. Eso es bien, es fregado eso. Bien. El problema es cuando el daño ocurre en órganos. O sea, en órganos entonces el órgano también cicatriza y ahí genera algo que llamamos fibrosis, ¿no? Que es la contraparte de una cicatriz, pero en un órgano. ¿Qué ocurre? La fibrosis reemplaza al tejido funcional. Entonces, entre más fibrosis hay, mayor pérdida va a haber de la función original del órgano. Cuando hay fibrosis es porque el daño es persistente. Ejemplo, infección de larga duración. Mejor ejemplo es una tuberculosis. ¿Ok? Por eso es que el paciente con tuberculosis puede tener compromiso de su función respiratoria si no se lo trata a tiempo. Y el otro ejemplo también es una reacción autoinmune.
que es forever. Por ejemplo, tú ves que el paciente con artritis tiene los dedos así todos anquilosados. ¿Por qué? Porque sus articulaciones pasan por procesos, ciclos infinitos de reparación, daño, hasta que aquí en la articulación se genera una cicatriz en la que este movimiento se perdió. Eso es muy, muy discapacitante para el paciente. ¿Qué ocurre? El factor beta, que antes era bueno, sí, sigue siendo bueno, pero en exceso todo es malo, ¿ok? En exceso todo es malo. Entonces, ¿cuándo vemos fibrosis? Cuando el daño es eterno. Por ejemplo, en la cirrosis hepática. Obviamente la cirrosis hepática no ocurre porque yo me tomo de que yo fui a una fiesta y me tomé 10 pintas. No va a ocurrir así. Entonces son años bebiendo. Y bebiendo cantidades de licor que tu cuerpo no tolere. Por ejemplo, es como si yo agarro y todos los días me bajo media botella de seco. O sea, estoy en un estado de embriaguez perpetua. Cool, a mí me gusta mi borrachera, pero a mi hígado no. Entonces, el alcohol es tóxico para el hígado. Entonces, el hígado va a inflamarse, va a repararse y todo cool. Pero si yo le sigo echando guaro, entonces el ciclo de reparación va a ser eterno hasta que eventualmente no me queden hepatocitos que puedan reparar el tejido y entonces el hígado va a quedar irremediablemente fibrosado. Eso es lo que ocurre en la cirrosis hepática, que también le puede llamar fibrosis hepática. Desde el punto de vista funcional, es lo mismo. Entonces, con eso termino ya, muchachos. Eliana, ya que estás aquí, tengo una pregunta para ti, para que me ayudes. Te voy a poner para cables en alto. Yo soy un paciente. La vez pasada estamos hablando de la tuberculosis. No es nada malo, no es nada malo. Te voy a poner para cables aquí en alto. Nada, eso no importa. Eso está chévere. Entonces, un estudiante me preguntaba qué ocurre con los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente. ¿Cómo se les trata? Y me damos una pregunta tonta porque ellos, como tecnología médica, también tienen que ver con esa parte. O sea, yo le dije que yo la verdad es que yo no veo eso y no pretendo meterme en eso. Yo te utilizo para eso. Ok, pero ¿en qué sentido quieres saber? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué se hace con ellos? Ok, te lo pongo yo. Tienes un paciente con una tuberculosis diagnosticada. Le das tratamiento de primera línea y no funcionó. ¿Cómo hace el diagnóstico de que es multidrogo resistente? Ok, tenemos métodos moleculares. Ajá. Hola, mucho gusto. En Panamá tenemos métodos moleculares que detectan desde que se hace el primer frotis, que se aísla la bacteria, se le hace el PCR, en donde se le ve si tiene mutaciones para indicar resistencia. Multidrogo resistente y extremadamente drogo resistente. Usualmente rifampicina y soniazida son las dos resistencias más frecuentes. Si la detectamos desde el inicio, pues ni siquiera pasamos a la primera línea, se pasa inmediatamente a la segunda línea. En Panamá, como es un país de tuberculosos, el acuerdo de qué tratamiento se da se hace en conjunto con el Ministerio de Salud, que es el que en verdad regula este tipo de medicamentos. Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud. Es una comisión donde pues yo también formo parte como neumóloga, pero tenemos epidemiólogos, infectólogos, el equipo del Ministerio de Salud que se evalúa qué capacidad se tiene de medicamentos para poder dar. Son 4 líneas cuatro tipos diferentes de medicamentos que hay que darle y creo que eso es lo más importante que se lleva en el tuberculosis, de que sí, a pesar de ser una bacteria, no se trata con un solo antibiótico, sino con varias familias que atacan todos los posibles mecanismos que tiene para crear resistencia. El tratamiento es bastante prolongado, no son solo 6 meses, que es usualmente la primera línea, sino que puede extenderse hasta 18 meses, en verdad, hasta aislarlo. Y hasta que el paciente ya quede negativo de la infección. Y ¿cómo sabe cómo puede ser negativo de infección? Se tienen que hacer frotis frecuentes, ya sea en el puto, si está expectorando, o por broncoscopía. Hay que hacer lavados. Así que cada sí, tiempo realmente es un problema epidemiológico. Creo que ya está preguntando. el froti al paciente se le hace déjame recordarte los audífonos porque
Hola, doctor. Hola, Hola. Ajá. licenciado Córdoba, Eh, cuénteme. ok, el frotis se le hace al paciente cuando se da el tratamiento, un ejemplo, cada 3 meses. No, O solamente después de seis inicialmente, meses se termina el tratamiento. es que inicialmente el tratamiento se llama TAES, o sea, lo que se le hace se llama TAES, que es terapia acortada estrictamente supervisada. Es estrictamente supervisada porque se administra por el personal de enfermería en policlínicos o centros de salud diario, semanal o cada 2 semanas, cada mes, dependiendo de cómo el paciente demuestre que sea adherente. Si es un buen paciente, con buen apoyo familiar, el equipo del TAES probablemente se lo entregue un paquetito de 2 semanas o de un mes. ¿Qué pasa? Antes de pasar de la primera fase a la segunda fase, que ocurre en los primeros 2 meses, se debe repetir el frotis del esputo si está expectorando. ¿Por qué? Usualmente una vez iniciado el tratamiento, a las 2 semanas ya el paciente está negativo. O sea que ya no detectas bacteria en esputo. O sea que deja de ser tan contagiante o infectante en ese caso. El tratamiento debe seguir porque sabemos que necesitas esa cantidad de tiempo, pero ya una vez que está negativo, por lo menos a las 2 semanas, eh, por, por literatura sabemos que a las 2 semanas, pero se repite a los 2 meses. Si sigue estando positivo a los 2 meses, no cambias de fase 1 a fase 2. Lo dejas un mes más en la fase 1, que es literalmente todos los días el medicamento. Entonces, ¿cada cuánto se debe hacer? Se debe hacer a los 2 meses, como te acabo de decir, o ya si sigue estando positivo, al siguiente mes. Si sigue estando positivo, lo ideal es repetir nuevamente la parte molecular para ver que no tenga resistencia. Inicialmente se hace, pero se debe repetir, pues como se habrán podido dar cuenta, no sé si tú lo habrás explicado, o sea, las bacterias pueden desarrollar resistencia en el tiempo, o sea, que a lo mejor al inicio no lo era, pero si después no negativiza, dan 3 microbiologías, así que ustedes deben saber esa parte. Cuando es multidrogo resistente, usualmente no lo haces a los 2 meses, el tratamiento es continuo, no cambias de una fase a otra fase, es el grupo de medicamentos y llegan a ser hasta 6 antibióticos, o sea, es una cosa, es potente, y por lo general la norma te pide que mantengas al paciente aislado. ¿En qué sentido? Muchas veces tiene que estar hospitalizado hasta negativizar el esputo. Eso es lo más como difícil para estos pacientes porque pues las salas de aislamiento no son las más comunes, o sea, literalmente solo te pueden entrar a ver todos protegidos, pero pues es como decir, tienes una bomba nuclear en la comunidad, no la puedes tener en la comunidad. En este caso, como usted dice, doctora, que el paciente está como, bueno, tiene que estar en aislamiento, eso no recae mucho a los pacientes, no, la recuperación en el paciente, ¿verdad? Cuando viene depresión, que porque no puede tener mucho contacto, no afecta a esta enfermedad. Por supuesto que sí, no solo el hecho de estar aislado, sino que los mismos medicamentos pueden causar trastornos psiquiátricos con depresión, ideación suicida. Eso es parte de también por qué se monitorizan, pues se mantienen aislados y vigilados para evitar que no tengan este tipo de complicaciones. ¿Qué ocurre si un paciente la llegase a desarrollar? Pues se le aborda con el equipo de psiquiatría y psicología, que como estarían probablemente en el campo intrahospitalario, pues se puede abordar. Si logras documentar que, por ejemplo, el paciente multidrogoresistente deja de tener esputos positivos, puede ser trasladado a su domicilio, manteniendo el tiempo del tratamiento. Usualmente cuando se les da el tratamiento, lo que te expliqué, lo de la comisión de tuberculosis, lo que se hacen ambos entidades de salud es que separan el tratamiento completo del paciente. O sea que si son 6 meses, 9 meses, un año, ese año de tratamiento queda separado para ese paciente. O sea que no es que el próximo mes puede que se acabe el medicamento A. No, no, no. Él desde que se empezó se sabe que se cuenta con todo ese tratamiento. Así que pues yo creo que lo que debes llevarte es que es estrictamente supervisado en todos los aspectos.
Y el programa de tuberculosis de Panamá es un programa bastante eficiente, o sea, con todo y que Panamá es un país de tuberculosos, Panamá tiene dos realidades. Tenemos una realidad de las comunidades indígenas y tenemos otra realidad de las comunidades no indígenas. O sea, la tasa de incidencia de tuberculosis en las comunidades indígenas es altísima, mientras que en la ciudad no es tan alta. Y yo creo que esa dualidad tiene que ver como con la cultura y con el alcance de la atención de salud, que tal vez no sea porque no haya disposición por el ministerio o por la Caja de Seguro Social, sino por la misma idiosincrasia de las poblaciones que son muy cerradas y no aceptan que vengan extranjeros, porque pues para las comunidades indígenas, los latinos, como nosotros somos extranjeros, pues les hace ser un poquito aprensivos a eso. Y hace que eventualmente no se controlen bien las enfermedades y que llevan a propagarlo, a multiresistencia y demás. Lo bueno es que Muchas no estamos como gracias. en la India. Créame que en la India está peor. Los casos de extremadamente resistentes, o sea que literalmente no tienes qué antibiótico darle, descontrolado. Así que no estamos tan mal en Panamá. Vale. Muchas gracias. Bien. Listo, muchachos, pues, algo más con respecto a la clase. No me pregunten de tuberculosis, por favor. O bueno, sí pueden preguntar, pero no lo voy a contestar ahorita. Ya será en el próximo episodio. Sí, la tuberculosis es chévere. Yo no he dicho que no. ¿Qué más? Pregunten, puedo dudas, comentarios, lo que sea. Listo, pues entonces nos vemos cuando? El viernes, ¿ok? En la tarde, no puedo subir la clase. Sorry. Entonces, hasta luego. Pues cuídense y que estén bien. Chao, Adiós. profe. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, Chao, profe. chao, chao. Chao.